Estamos en el mes de mayo, un mes dedicado especialmente a María. Y esta charla nos invita a pasar de una devoción sensiblera y a veces poco profunda a la Virgen, a entrar en la hondura de su persona y a vivir con ella el seguimiento de Jesucristo. San Pablo nos habla de una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Una carta conocida y leída por todos los hombres. San Pablo se refiere a la comunidad misma de Corinto, es decir, a la Iglesia, en cuanto que ella ha acogido la palabra de Dios y vive de ella. Y en el mundo conocían los efectos que esta palabra de Dios había hecho en aquella comunidad. Quiero contaros una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Visitando Sicilia, llegamos al puerto de Siracusa y allí, nada más llegar, vimos una gran columna y encima de la columna una imagen de la Virgen María, una imagen grandiosa que se ve desde lejos del puerto, ya se ve esta imagen. Y debajo, que la Virgen María os bendice. Hay una tradición muy arraigada en Siracusa de que la Virgen María escribió desde Éfeso una carta a los cristianos de Siracusa precisamente para animarles a vivir la vida cristiana a petición suya. Sabéis que Siracusa fue de paso de Pablo hacia Roma, etc. Una ciudad con raíces cristianas muy antiguas. Una tradición que realmente ellos fomentan. Se sienten agraciados porque la Virgen María les dirigió unas palabras, una carta estando ella con Juan en Éfeso. En este sentido más profundo, María es la carta de Dios, como dirá Pablo de los Corintios, en cuanto ella forma parte de la Iglesia. María, carta escrita de puño y letra del Dios vivo, como una tabla de carne, que es su corazón creyente y de madre. Por lo tanto, es importante entrar en este corazón de María. El Dios de la Biblia no solo hace gracia, sino que es gracia. Además de ser aquel que existe por sí mismo, es también aquel que existe para nosotros. Por lo tanto, en otras palabras, es gracia. En la gracia reside pues la mejor comprensión de María, su grandeza, su hermosura, su presencia en la vida de Cristo, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso vamos a tratar de iluminar la persona de María, el lugar que ocupa la Madre en la historia de salvación. Ella además es espejo de la Iglesia. Y sobre todo, a entrar en la ternura de María, en la ternura de su corazón. La gran dicha de María, como Madre del Salvador, fue saborear el Espíritu del Señor, que hace de ella, y que ella misma sea, un gran corazón para Dios. Ese Dios anidó en ella, y así goza y se alegra, como indica el profeta, porque en ella ha tomado cuerpo la salvación de los hombres. Desde el inicio, María es como el corazón de Dios que lleva al centro de la vida de Cristo. Llegar al corazón de la vida de Cristo. El profeta proclama su palabra para un tiempo de esperanza. Y nosotros tenemos que sembrar esperanza, y nos viene de María la esperanza en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tiempo de
superar la pandemia, tiempo de repensar nuestra fe, tiempo en que vivimos una gran secularización, porque el pueblo necesita la certeza de Dios como garante de su propia existencia. Dios es el que bendice a su pueblo. Todo el resto del pueblo fiel de su alianza. Por eso, todo el pueblo goza y se alegra con el mismo Dios, realizador de la salvación, generador de la justicia, esposo suyo, al que considera como una esposa engalanada. Figura de María. La fidelidad de Dios hace surgir la alabanza como fruto de la alegría y del regocijo. Con esta algazara llega la justicia realizada ante todas las naciones. El corazón de María irradia la voluntad divina, que es su propia delicia. Porque como María medita la palabra, esto es, al mismo Jesús, noche y día, por ello de su corazón surge la fuente inagotable que irriga la tierra, que le otorga los frutos del Espíritu que anida en ella y le hace dichosa y feliz por haber creído en el autor de la vida. El corazón de María late al compás y al ritmo del reino de Dios, fuente manantial de la salvación. La pequeñez de María se convierte en grandeza para Dios, que la exalta, la contempla como aquella que guarda todas las palabras de Dios en su corazón. La permanencia de María en la realidad divina inspira a San Lucas para contar a su comunidad cristiana y en ella todos nosotros los cristianos la fuerza inusitada del corazón de María. Este corazón conserva y medita todos los detalles, las sonrisas, las tristezas, las caricias, los dolores, los quebrantos de una vida sumisa y pendiente de Dios. Jesús se ha hecho hombre en ella y su misterio tiene sentido asociado siempre al Hijo. María, podemos decir, es como la novia que aparece en el Cantar de los Cantares, que busca el amor de su vida, lo encuentra, dialoga y participa de ese amor que no se puede apagar. Un amor que cada día se transforma en el apasionado canto de su vida. María vivió su vida como un apasionado canto, como decimos en el Magnificat, como proponemos todas las tardes al cantar el Magnificat, dando gracias con toda la Iglesia por todo lo que hemos recibido. Ella vive al ritmo del Espíritu y el mismo Padre de la vida la colma de ternura. Dios, en su delicadeza, hace que María viva con un amor apasionado. Dios es su delicia y guarda de manera permanente su tesoro más precioso, la palabra de Dios. Así, el evangelista suscita la escucha de la palabra en su comunidad y al mismo tiempo propone a María como la esposa del Padre que la llena de requiebros de amor por haber escuchado y por haber hecho vida la misma palabra. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios, dirá Jesús, y la cumplen. María la acogió en su corazón, la escuchó ante el anuncio del ángel y hizo de la palabra de Dios
el motivo de su vida. Por eso, cuando uno contempla la vida de María, pues entiende lo que dice el evangelista. María guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Qué hacía María? María medita. Meditar es repensar, releer, incluso escribir figuradamente en nuestro interior lo que hemos aprendido, asumido, vivido, experimentado, para que nuestra mente goce y se alegre y perciba los frutos de esta lectura, relectura en nuestro corazón. Se trata de meditar, se trata de hacer como la Virgen María. María conservaba todo esto en su corazón. La palabra corazón es muy importante en el Nuevo Testamento. Aparece 157 veces, de las que 22 veces en el Evangelio de Lucas y 21 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El corazón es el centro, el interior de la persona, la sede del entendimiento, del conocimiento, de la voluntad. El corazón es como yo de la persona y por lo tanto el lugar de la persona en donde se realiza el encuentro con Dios. Nos dice el evangelista, María conservaba todas estas cosas en su corazón. Aquello que no entendía. Por eso, aquello que no entendemos de nuestra vida, aquello que se olvida o se busca olvidarlo para siempre. También se puede pensar aquello que no tiene sentido para nosotros. Y así rechazamos muchas realidades de nuestra mente, sentidas por el corazón. María, sin embargo, conserva y lo lleva a ser motivo sincero de una reflexión paciente, como ya comentara el evangelista con motivo del nacimiento de Jesús. Muchas cosas no las entendía, pero las guardaba en su corazón. Es cierto que María no comprendía aquel misterio que, por otra parte, el evangelista San Lucas debía explicar a la comunidad, pues ella se preguntó muchas veces, ¿qué es esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no entiendo nada? Luego, San Lucas mismo escribió estas palabras recogiendo el sentir de las tradiciones orales a propósito de este hecho en relación con María. La misma Madre de Jesús optó por conservar, por atender y respetar con paciencia todas esas realidades incomprensibles para ella. Esta es la actitud en la que el evangelista quiso manifestar a su comunidad, porque esta actitud de guardar y conservar en el corazón significa una verdadera actitud de fe y fidelidad a Dios y al mismo Jesús, que ella gestó en sus entrañas. Si ella estuvo desde el principio pendiente de la palabra divina, es obvio que ella misma debió guardar como un tesoro todas aquellas experiencias con una meditación prolongada en la intimidad con Dios. Queridos hermanos, esta aventura de María es la actitud que el Señor nos quiere dar. Por eso decíamos que María es el espejo de la Iglesia. La palabra que ella engendró en su seno, el Hijo, nos hace a nosotros hijos. María está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestra vida,
de nuestro ser. La aventura de María fue un requiebro de canciones y de cantares en su honor, pero el Espíritu hizo en ella la gesta de la salvación más grande de todos los tiempos, porque en ella anidaba Jesús el Salvador. Ella era pequeña, sumisa, pobre, y no sabía explicarse en un primer momento el misterio de amor y de ternura que en ella acontecía. Ella era una mujer judía que, como toda fiel, cada día le daba gracias por ser mujer. Y Dios la colmó de gracia y de amor. Ella fue la madre del Hijo. Su corazón latía al compás de las notas de la palabra, y todo debió ser en ella gozo, acción de gracias, esperanza. La certeza alumbrada en su Hijo, del que ella no se explicaba ni entendía muchas veces sus actitudes y comportamientos, fue lo que aseguró su fe. Por eso, queridos hermanos, en este mes de mayo, abriendo la palabra, haciendo presente la historia personal de salvación que Dios hace con cada uno de nosotros, tenemos como espejo a María. Ella meditaba y guardaba todo en su corazón. María nos tiene que ayudar a tener su misma actitud, a vivir esta experiencia de fe desde el corazón, que nos hace y vincula a María como primera discípula de Cristo, como primera mujer que vivió pendiente de la voluntad de Dios. Este mes de mayo tenemos que entrar en la escuela de María, en esta escuela que nos certifique el amor de Dios para cada uno de nosotros y nos haga aceptar la obra de salvación que Dios realiza en nosotros. Dios escribe nuestra historia con acontecimientos, pero hay otra historia profunda. Esto lo descubrió muy bien Teresita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, cuando decía: en mi historia Dios hace otra historia, la historia de amor, la historia personal de sentirme amada, querida por el Señor. Y esta historia que vivió María de una manera extraordinaria es la que el Señor quiere que nosotros también vivamos. Y en este mes de mayo, entrando en nuestro corazón, desde el corazón, salir al encuentro de Jesús a imagen de María, teniendo un corazón agradecido por la obra que el Señor hace con cada uno de nosotros. Feliz mes de mayo. Gracias y que el Señor os bendiga.